Hola chicos, en este video lo vamos a usar como una introducción a lo que sería la serie 5 porque voy a explicar la diferencia entre estos tres conceptos, lo que es el número másico, lo que es la masa del nucleído y lo que es la masa promedio que figura en la tabla periódica. Son conceptos que mezclan un poco de serie 2 con un poco de serie 5, perdón, de serie 3 con serie 5 y a veces suelen confundirse. Como todos tienen algo que ver con lo que es la masa, a veces reemplazan y utilizan el número másico como si fuera masa promedio o viceversa. Vamos a empezar con el número másico, que dentro de todo es bastante simple de entender, porque es simplemente el número de partículas en el núcleo atómico, el número de nucleones vendría a ser. En el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, así que en definitiva el número másico se puede obtener contando, ¿sí?, cuántas partículas hay en el núcleo o sumando el número de protones con el número de neutrones. De cualquiera de las dos maneras obtenemos el número másico. En este ejemplo que tenemos en pantalla, si yo cuento, tengo en total 2, 4, 6, 7 partículas en ese núcleo. El número másico de este nucleído que tenemos en pantalla es 7. ¿Sí? Si uno cuenta los protones, ve que hay 3 protones. Si contamos los neutrones, vemos que hay 4 neutrones. 3 más 4, por supuesto, también da 7. El número másico es siempre entonces un número entero, porque es un número de partículas. Uno no puede tener 0,1 protón o 0,5 neutrones. Así que siempre el número másico tiene que ser un número entero, no tiene coma. Y no tiene unidad, porque estamos contando partículas. No lleva ni la unidad gramos ni ninguna otra unidad. Segundo ejemplo, ¿sí? Tenemos este átomo. Vamos a contar los protones que están en color rojo, tienen en total 6 protones. Contamos los neutrones en celeste, tiene 8 neutrones. Y por lo tanto, si tiene 6 protones y 8 neutrones, el número másico es 14. ¿Sí? El número másico es simplemente eso, no depende del número de electrones, no depende de ninguna otra cosa más que cuántos protones y neutrones hay en el núcleo. En particular, además, con el número de protones podemos identificar el número atómico, que es 6, y por lo tanto, yendo a la tabla periódica, podemos identificar que esto se trata de carbono, que nos indica un montón de información, entre ellos el número atómico, y fíjense arriba a la derecha ese valor 12,01 que figura como masa atómica. Notar que es muy diferente que el número másico que acabamos de calcular o de medir en este átomo que tenemos dibujado. La masa atómica que figura en la tabla es una masa atómica promedio, no es el número másico y a veces ni siquiera está cerca del número másico. Cualquiera que ve 12,01 puede llegar a pensar que si la masa atómica tiene ese valor, el número másico es 12, porque es un número entero. No, esa es una clara confusión. El número másico generalmente está cerca de la masa atómica promedio, pero no es lo mismo, no se obtiene aproximando la masa atómica promedio. En algunos casos puede funcionar ese procedimiento, pero en otros, como el que tenemos en pantalla, no funciona. Lo que ocurre es que el carbono presenta muchas versiones de sí mismo con diferente número másico. Eso es lo que ustedes aprendieron con el nombre de isótopos. Como tiene varios isótopos, algunos de esos isótopos va a estar cerca quizás de la masa atómica promedio, pero otros no. Entonces, no es el número másico lo que figura en la tabla y no pueden obtener el número másico a partir de la tabla. Si ustedes tratan de hacer eso, en algunos ejemplos puede ocurrir que coincida, que esté muy cerca, y en otros, como el que tenemos en pantalla, puede estar muy lejos. Entonces, que quede claro, lo que está en la tabla no es el número másico y no tampoco necesariamente está cerca del valor del número másico. Vamos con los nucleídos. ¿Sí? ¿Qué son los nucleídos? Bueno, son especies atómicas de las cuales se conoce tanto el número atómico como el número másico. Es decir, es como un sinónimo de átomo, decir un nucleído puede ser parecido a decir un átomo, pero con la diferencia de que la palabra nucleído se utiliza exclusivamente cuando uno sabe de qué versión del elemento se trata, es decir, cuando uno sabe el número másico que tiene
esa especie atómica. La verdad es que se puede usar como sinónimo, decir tengo 3 átomos de tal cosa, decir 3 nucleídos de tal cosa, pero sepan que cuando uno usa la palabra nucleído es porque específicamente tiene una de las versiones dadas del elemento con un número másico que lo caracteriza. Entonces, por ejemplo, si uno dice átomos de carbono, pueden ser átomos que tengan 6 neutrones, 7 neutrones, 8 neutrones, es decir, pueden ser átomos de carbono 12, carbono 13, carbono 14, existen todos esos, alguno de ellos es más abundante que los otros, pero existen, así que cuando uno dice átomos de carbono puede referirse a cualquiera de las versiones del carbono. De hecho, si paran el video y se ponen a contar los neutrones y se ponen a mirar los números másicos de esos átomos de carbono que tienen ahí, van a encontrar que hay diferentes versiones. Cuando uno dice átomos de carbono se refiere a todos ellos, a cualquiera de ellos, porque no estás especificando. En cambio, cuando usás la palabra nucleído, hablas específicamente de una de esas versiones. Entonces, uno podría hablar, por ejemplo, del nucleído de carbono 13, que es el que tiene específicamente 7 neutrones en su núcleo, es el que tiene ahí en pantalla, o podríamos hablar de otro nucleído de carbono. Noten que el de carbono 13 tiene una abundancia de 1,1%, es una abundancia bastante chica, pero para nada despreciable. De cada 100 átomos de carbono en la naturaleza, uno aproximadamente tiene este número másico. Eso sería el nucleído de carbono 13, son átomos de carbono, pero específicamente los que tienen número másico 13. Por otro lado, uno podría hablar del nucleído de carbono 14, que ya sería otra versión distinta porque tiene 8 neutrones. Este es muy poquito lo que hay en la naturaleza, apenas 0,0000000001% del carbono es de este tipo, ¿sí? O podría hablar del más abundante, que es el nucleído de carbono 12. ¿Sí? Este es el que tiene aproximadamente 99% en la naturaleza de abundancia y es el que tiene 6 neutrones, 6 protones y por lo tanto número másico 12. Entonces, fíjense que cuando uno dice nucleído, específicamente tiene que aclarar a cuál de todos los nucleídos posibles se está refiriendo. Moraleja. Cuando hablamos de átomos no especificamos un número de protones o un número de neutrones, no especificamos un número másico determinado. Si decimos átomos de estaño, puede ser cualquier átomo de estaño con tantos neutrones, con un poquito más, con un poquito menos. En cambio, cuando hablamos de nucleído estamos hablando específicamente de una de esas versiones de la cual conocemos el número de protones y número de neutrones. En los ejercicios de la guía muchas veces les van a pedir calcular o aproximar la masa de un nucleído. Los enunciados suelen tener esa forma, por ejemplo, piden calcular la masa de un nucleído de tal elemento que tiene tantos neutrones. Para poder hacer este tipo de ejercicio donde les piden la masa de un nucleído en particular, vamos a ver que la cuenta se puede hacer de dos maneras. El nucleído va a ser específicamente una versión del elemento, o sea, por ejemplo, nos podrían pedir la masa de un nucleído de carbono 14 o la masa de un nucleído de cloro 37. Es decir, siempre cuando nos salen de un nucleído nos van a especificar un número másico y lo que nosotros tendríamos que hacer en este tipo de ejercicios es obtener la masa, cuánto pesa ese nucleído en particular. Como es un nucleído, sabemos cuántos protones y neutrones tiene, así que en una primera versión vamos a hacer la cuenta justamente buscando cuánto pesa un protón y cuánto pesa un neutrón. Y después viendo en el nucleído que estemos analizando cuántos hay de cada uno. La masa del protón y la masa del neutrón la tienen ustedes disponible en la guía, en la parte de atrás, en el anexo. Tienen indicado en kilogramos, yo voy a usar los valores en gramos, ahora mismo se los voy a mostrar. En cuanto a los electrones, no los vamos a calcular, la verdad es que vamos a ignorar los electrones porque tienen una masa muy chiquitita comparada con los protones y neutrones, así que aun si los sumáramos a los electrones, el resultado prácticamente no va a cambiar con 3 cifras significativas. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo en particular, nucleído de carbono 14. No es el más abundante, de hecho es el más raro de todos. Es el que tiene 6 protones y 8 neutrones. Voy a la guía, tengo esta tabla en la parte del anexo y fíjense que tengo tanto la masa del protón como la del neutrón. Acá están puestas en kilogramos, yo voy a usar los valores en gramos, con lo cual el exponente va a quedar corrido 3 unidades. No hay ningún inconveniente de todas maneras.
El nucleido que quiero analizar tiene 6 protones. Si cada protón tiene una masa de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos, entonces esos 6 protones van a pesar 6 por ese valor de la masa del protón. Lo corté en la cuarta cifra significativa. Hago esa multiplicación y obtengo que los protones, los 6 protones del carbono 14, pesan eso. También tengo 8 neutrones, sabiendo que cada neutrón pesa 1,674 por 10 a la menos 24 gramos. Acuérdense que el exponente es 24 porque estoy en gramos en vez de kilogramos como figura en esa tabla. Para obtener la masa de los 8 neutrones, hago el valor de cada neutrón multiplicado por 8. Multiplico y obtengo la masa de los 8 neutrones del carbono 14. Si quiero obtener la masa total, como dijimos que vamos a ignorar los electrones, alcanza con sumar estas dos masas. Hago la suma y el resultado, ese valor que tenemos ahí, es la masa de un nucleido de carbono 14. Como curiosidad, simplemente hice la cuenta también sumando los electrones, y si uno suma los electrones, nos da ese resultado, que como notarán, con 3 cifras significativas no hay ninguna diferencia porque cortaríamos el número después del 4. Con lo cual, sumar los electrones no tiene sentido, no lo vamos a hacer en ningún caso, así que nos quedamos con nuestra aproximación. Esa es la masa del nucleido calculada en gramos. Hay otra manera de hacer este cálculo mucho más fácilmente. Para eso vamos a definir lo que es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es una unidad que se inventa específicamente para ser utilizada con átomos, moléculas y iones, cosas muy pequeñas, y se la define como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Es decir, se lo define en relación a la masa de un átomo muy estable y muy conocido. Es la masa apropiada para hablar de átomos, moléculas y iones. ¿Qué quiero decir con esto de apropiada? Bueno, fíjense el ejemplo que les estoy poniendo en pantalla. Para dar el ancho de un pelo, el diámetro de un pelo, ¿lo daría en kilómetros el diámetro de un pelo? No, un diámetro de un pelo en kilómetros me quedaría un número ridículamente chico. Por ejemplo, para dar el diámetro de un pelo humano, se puede usar las micras, ¿sí? Que es la milésima parte del milímetro. Los micrones, en definitiva, ¿sí? Por otro lado, si quiero dar la distancia de Buenos Aires a Bariloche, ¿voy a darla en milímetros o en micrones? No, la verdad es que lo más usual es utilizar la unidad kilómetro. Micrones o milímetros son completamente válidos porque son unidades de longitud también. De la misma manera, la unidad kilómetro sirve para el cabello. Es una unidad completamente válida. Ahora, usar una unidad como esa, por más que fuera válida, suena un poco ridículo, ¿sí? Imagínense dar la distancia a Bariloche y en vez de decir 1569 kilómetros, alguien diga 1,56 por 10 a la bla bla micrones. Sería ridículo. Entonces, si bien las unidades de longitud sirven para cualquier cosa de longitud, hay algunas que son más apropiadas dependiendo de lo que uno quiera medir. La distancia entre los planetas, por ejemplo, se utiliza otra unidad de longitud que es la unidad de unidad astronómica, ¿sí? Que tiene su equivalencia con los kilómetros y por supuesto también con los milímetros, pero se usa esas unidades astronómicas. Entonces, ¿cuál es la unidad apropiada para hablar de átomos, moléculas y iones? La unidad gramos es una unidad muy grande. La unidad gramos sirve para hablar de, qué sé yo, algo que uno junta con una cuchara, por ejemplo, para hablar de un paquete de arroz, de un paquete de harina. Para dar la masa de un átomo, la unidad gramos queda como muy grande. Sería parecido usar la unidad kilómetro para el diámetro del pelo. Entonces, cuando uno dice que la unidad UMA es apropiada para la masa de átomos y moléculas y iones, es porque se la definió de una manera que sea una unidad muy chiquitita para masas muy pequeñas. La equivalencia entre UMAs y gramos nos queda que una UMA tiene ese valor en gramos, 1,66 por 10 a la menos 24. Es un valor recontra chiquito. Entonces, la unidad UMA es una unidad apropiada para masas de cosas pequeñas, tales como átomos, moléculas y iones. Tiene una definición y tiene una equivalencia con el gramo. Ahora, ¿de qué manera van a usar ustedes esta unidad y cómo se la van a acordar? Bueno, tengo una manera muy aproximada, pero que me parece que es más intuitiva para que ustedes se acuerden de la UMA, ¿sí? Es una aproximación, obviamente no es exacto lo que les voy a decir, ¿sí? Pero al nivel de precisión con el cual trabajamos en el ciclo básico, viene perfecto. La aproximación es que nosotros vamos a considerar que una UMA aproximadamente es la masa del protón o del neutrón.
Es decir, vamos a hacer de cuenta que protones y neutrones pesan lo mismo. No es completamente cierto, pero es verdad que sus masas son muy parecidas. Y vamos a decir que una UMA es más o menos esa masa, la que tiene un protón o bien la que tiene un neutrón. Insisto, es una aproximación, ¿sí? Pero la verdad es que es bastante razonable, no es tan diferente que la realidad. Entonces, esta tablita que teníamos del anexo, yo la voy a adaptar y le voy a poner en UMAS. Y va a quedar así de simple. Vamos a decir que la masa del protón es aproximadamente una UMA, ese simbolito es aproximadamente, y que la masa del neutrón también es aproximadamente una UMA. Con esta aproximación, fíjense cuánto se me facilita la cuenta. Esta es la cuenta que hicimos en gramos. Reemplazo esas masas por una UMA porque aproximadamente es así. Entonces, donde dice 6 por 1,672 por 10 a la menos 24 gramos, algo difícil de leer, difícil de decir, difícil de calcular, yo lo puedo reemplazar esa masa del protón y luego también abajo esa masa del neutrón por una UMA, que aproximadamente es correcto. Y entonces me queda 6 por 1 y 8 por 1 respectivamente. Cuentas muy sencillas. Por supuesto, si hago esas multiplicaciones, obtengo que los 6 protones pesan 6 UMAs, que los 8 neutrones pesan 8 UMAs y por lo tanto que la suma total es aproximadamente 14 UMAs. La cuenta es mucho más fácil, no requiere usar notación científica, todo porque hice el pasaje de unidad y utilicé esta aproximación de que el protón y que el neutrón están cerca de una UMA. Entonces, cuando me pidan la masa aproximada del nucleido de carbono 14, no voy a necesitar hacer una gran cuenta, me tengo que acordar que dijimos que una UMA más o menos pesa lo que un protón o que un neutrón, y entonces el carbono 14 pesa aproximadamente 14 UMAs. Esta coincidencia entre el valor absoluto de la masa del nucleido y el número másico es una coincidencia que si usamos esta aproximación se va a dar siempre. El cloro 37 pesa aproximadamente 37 UMAs, el oxígeno 16 pesa aproximadamente 16 UMAs. Por supuesto, no son valores exactos, son aproximaciones, pero en el CBC vamos a utilizarlas. Entonces, básicamente, por más que no sea exacto, fíjense el valor exacto, el valor bibliográfico de la masa del carbono 14 es 14,0032 UMAs, está recontra cerca de 14 UMAs tal como habíamos supuesto. Entonces, por más que no sea exacto, vamos a hacer esta aproximación y de esa manera obtendremos la masa de un nucleido dado. Después puede ocurrir que en algún ejercicio nos pidan expresarla en gramos y ahí haremos el pasaje, ¿sí? Pero en resumen, recuerden entonces lo que tenemos acá en pantalla. ¿Qué pasa si me piden la masa del nucleido expresada en otra unidad? Bueno, ahí tendremos que hacer el pasaje usando la equivalencia. Fíjense, acá les muestro muchísimos ejemplos de isótopos y sus masas correspondientes. Estas son masas bibliográficas, masas obtenidas experimentalmente. Fíjense que la diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, el cromo 54 tiene una masa de 53,939 UMAs. ¿Cuánto hubiéramos dicho de acuerdo a nuestra suposición? Que pesaba 54 UMAs. Bueno, prácticamente es lo mismo. El oxígeno 17, ¿qué masa le asignaríamos en nuestra aproximación? 17 UMAs. Bueno, fíjense, la masa verdadera es 16,9991. El magnesio 25, diríamos que tiene 25 UMAs. Bueno, la masa verdadera es 24,9858. Entonces, las masas de los nucleidos no son números enteros, tienen coma, tienen la unidad, ¿sí? Que generalmente es UMA o gramos, ¿sí? Las masas de los nucleidos no son como el número másico, pero es verdad que están muy cerca del número másico. Entonces, ojo, que esté cerca no quiere decir que sea lo mismo. El número másico es entero y no tiene unidad, mientras que la masa del nucleido puede tener coma, de hecho siempre la tiene, y lleva una unidad, que será UMA o gramos, ¿sí? Entonces, por favor, acuérdense de estas características para diferenciar lo que es la masa de un nucleido del número másico. Que nosotros hagamos siempre la misma suposición de que cloro 37 pesa aproximadamente 37 UMAs no quiere decir que el número másico sean 37 UMAs ni que la masa del nucleido sea 37. Recuerden de no mezclar estas dos cosas. Número másico, el número entero sin unidad y es exacto, 37. Masa del nucleido
tiene unidad, puede tener coma y lo aproximamos al número másico, pero no es lo mismo. Alrededor de 37 UMAS diríamos. Si el ejercicio requiere, podemos hacer el pasaje de UMAS a gramos sin ningún problema usando la equivalencia. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que efectivamente hablamos del cloro 37. Su número másico es exactamente 37, entero, sin unidad. La masa del nucleído cloro 37 es aproximadamente 37 UMAS. Será 36,9 algo. Vamos a decir que es aproximadamente 37. Si la quiero pasar a gramos, fíjense ahí tengo el valor real está bastante cerca, pero no es 37, ¿sí? Si lo quiero pasar a gramos, vamos a usar la equivalencia era que una UMA equivale a esos gramos que tenemos ahí, así que 37 UMAS equivalen a X. Hacemos esta regla de 3 y obtendremos la masa aproximada del nucleído de cloro 37 en la unidad que nos piden. Nos queda ese valor. No es necesario hacer lo que habíamos hecho en el primer ejemplo del carbono 14, donde sumamos protones y neutrones en gramos. Podemos hacerlo en UMAS y después hacer el pasaje. Bien, hasta ahora entonces vimos el número másico y vimos lo que era un nucleído y cómo aproximar y obtener su masa. Vimos también cómo obtener la masa del nucleído haciendo la aproximación que dijimos respecto de las UMAS. ¿Dónde está la tabla en todo esto? Bueno, que quede claro, la tabla no tiene en principio nada que ver con lo que acabamos de ver. El número másico era contar protones y neutrones, eso no aparece en la tabla. La masa del nucleído se calcula en UMAS o en gramos, pero de vuelta tiene que ver con los protones y con los neutrones. No es lo que aparece en la tabla, al menos no directamente, ¿sí? Entonces, la tabla no me dice el número másico y no dice la masa de un nucleído específico. No son esas dos cosas. Y tampoco necesariamente va a estar cerca del número másico. Típico error en la escuela secundaria, y lo aclaro porque esto lo dicen en todas las secundarias prácticamente, es decir que el número másico lo sacás agarrando la masa atómica de la tabla y aproximándolo. Eso funciona en algunos casos, pero en otros no. A veces no está cerca. Les mostré el caso del carbono 14, que tiene número másico 14, y que la tabla te dice 12,01. No está ni cerca de aproximarlo. Entonces, ojo con buscar en la tabla los números másicos. No es verdad que salga de la tabla. Lo que dice la tabla, ¿sí?, no es el número másico, no es la masa de un nucleído específico, sino que es el promedio de las masas de todos los nucleídos que existen para un dado elemento. Es decir, ese 12,01 que figura en la tabla para el carbono es el promedio entre la masa del carbono 12, del carbono 13 y del carbono 14, que son los tres isótopos que existen naturalmente del carbono. Entonces, la tabla tiene una masa atómica promedio, no tiene la masa de un nucleído específico, sino que tiene la masa del promedio de todos los nucleídos que hay para un dado elemento. Es un promedio ponderado que tiene en cuenta las abundancias de cada isótopo. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, ¿sí?, no es la masa ni del carbono 12, ni del carbono 13, ni del carbono 14, sino que es la masa, el promedio ponderado de ellos tres. ¿Cómo se pondera? Teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia. Como el más abundante es el carbono 12, el resultado termina dando muy cerca de la masa del carbono 12. El carbono 12 pesa 12 UMAS, así que fíjense que el resultado del promedio da casi muy cerca de 12, porque es el más abundante de todos. Cuando vos haces el promedio ponderado, casi todo el resultado se explica por la masa del carbono 12. El carbono 13 aporta un poquitito, el carbono 14 prácticamente no cambia nada el resultado porque es muy poco abundante. Entonces, los porcentajes de abundancia son los que te permiten ponderar cuando haces la cuenta de la masa atómica promedio, y por eso es cierto que el resultado que figura en la tabla suele estar cerca del valor del isótopo más común. Pero en el parcial tranquilamente te pueden preguntar del isótopo raro, y de hecho así lo hacen. Por lo general les preguntan por los isótopos raros, de manera de que si algún alumno erróneamente trata de sacar el número másico de la tabla, el resultado no le dé cerca del valor real.
¿Por qué hacemos esta masa atómica promedio? ¿Para qué la vamos a utilizar? Bueno, acá empezamos a entrar en la serie 5, ¿sí? En la serie 5, que es la serie de magnitudes, vamos a tener muestras de sustancias, muestras macroscópicas de sustancias. No vamos a tener carbono 12, carbono 13 o carbono 14, sino que vamos a tener una muestra que contiene un montón de carbono sin identificar, porque naturalmente existen las tres versiones y están mezcladas en la naturaleza. Salvo que uno haga un aislamiento dirigido a obtener un isótopo en particular, que es un procedimiento bastante complicado, en la naturaleza uno tiene la mezcla. Por ejemplo, en el caso del agua, si vos extraes agua de la naturaleza, lo que vas a encontrar es moléculas de agua donde el átomo de oxígeno es oxígeno 16, moléculas de agua donde el átomo de oxígeno es oxígeno 17, moléculas donde el átomo de oxígeno es oxígeno 18. Y además todas las combinaciones posibles con el hidrógeno. El hidrógeno hay diferentes isótopos, tendrás algunas moléculas de agua con hidrógeno 1, otras con hidrógeno 2, otras con hidrógeno 3, que son los tres isótopos que naturalmente hay del hidrógeno. Entonces, cuando uno toma una muestra de la naturaleza, uno tiene la mezcla de todos los isótopos. Por lo tanto, como no podés saber cuál es el más abundante o cuál versión tenés más en tu muestra específica, lo que haces es la masa atómica promedio que representa a esa mezcla. Por ejemplo, supónganse que esto fuera una muestra de átomos, ¿sí? Tengo una mezcla, tengo de diferentes isótopos. No puedo usar la masa de uno de ellos como que represente a todos. Si yo uso la de carbono 12 y tengo mucho carbono 13, me da a dar mal la cuenta. Si yo uso la de carbono 13 y tengo mayormente carbono 12, me da a dar mal la cuenta. Entonces no puedo usar la masa de una de esas versiones cuando tengo la mezcla de todas ellas. ¿Qué es lo mejor estadísticamente hablando? Usar la masa atómica promedio. De esa manera, esa masa atómica promedio es la que mejor representa a todo el conjunto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuándo usar la de la tabla y cuándo calcular la específica de una versión de un nucleído dado? Depende del enunciado. Cuando el enunciado me dice la masa del nucleído que tiene tantos protones y neutrones, cuando me dicen calcule la masa de tal nucleído, ¿sí? Siempre cuando hable de un nucleído específico, nos van a tener que dar el número másico o nos van a dar el número de neutrones o nos van a hacer calcular el número de neutrones. En esos ejercicios que son típicos de la serie 3, tenemos que usar lo que vimos de los nucleídos. Tenemos que de alguna manera obtener protones y neutrones o al revés. Teniendo protones y neutrones obtener el número másico y estimar la masa de ese nucleído. ¿Sí? En este tipo de problema donde les hable de un nucleído hay que ponerse específicamente a ver protones y neutrones. No me sirve la tabla para esos problemas, salvo para sacar el número de protones. La tabla sí sirve para el número de protones. En cambio, si yo voy a la serie 5, donde tengo enunciados de este estilo, donde me dice que tengo 15 miligramos de zinc y no me declara de qué nucleído de zinc específico estoy hablando, yo tengo que asumir en estos problemas que tengo la mezcla de los isótopos. Por ejemplo, el 5.7 que me habla de 400 miligramos de talio y no dice talio que contiene tantos neutrones o talio de número másico tanto. Como no me está especificando un nucleído, sino que me habla del talio en forma genérica, ahí es donde uso los valores de la tabla. Los valores de la masa atómica promedio. Entonces, la tabla sirve para la masa, pero sirve para la masa a partir de la serie 5, donde lo que uno tiene es una muestra con la mezcla de isótopos. En los problemas de serie 3, donde específicamente te habla de un nucleído, no sirve la tabla para sacar el número másico. Sirve a lo sumo para los protones. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí?, la diferencia para que no se confunda. Ante cualquier duda me pueden preguntar por el foro o en el Meet que corresponda. Hasta luego, chicos.